Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este día lluvioso, en este 20 de noviembre de 2025. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, espero que estén bien. El tema que me parecía importante en este tiempo tratar son o es las crisis como oportunidades, ¿no? Ese despertar en medio de la tormenta. Y la vida tiene una manera sorprendente de enseñarnos. Y muchas veces aquellos que más tememos, las crisis, las pérdidas, los quiebres, terminan siendo justamente ese umbral tal vez hacia una vida más consciente. Ninguno de nosotros creció o crece con una comodidad absoluta. Y empezamos a crecer cuando algo se mueve o se rompe. Pero las crisis, los problemas, no vienen para destruirnos, sino para revelarnos. Porque la crisis nunca avisa. Entra sin pedir permiso, nos altera y altera absolutamente todo. Y puede ser una enfermedad, una traición, un duelo, un conflicto familiar o algo que está también muy dentro de nosotros y que nadie puede ver. Y saben, lo común de todas estas crisis, de todo esto que nos puede pasar, es que estas crisis nos obligan a pararnos, nos obligan a detenernos. Toda tormenta tiene un lenguaje. Y si cada uno de nosotros aprendiéramos a oírla, vamos a descubrir que hay un mensaje oculto. Ese mensaje que a lo mejor nos sirve para despertarnos, para salir a lo mejor de ese piloto automático que habíamos puesto. Esto que nos pasa, esto ya no me sirve. Y ahí empieza un acto de sinceridad en cada uno de nosotros. Mirando más hondo. Porque detrás de cada sacudón, detrás de cada tropiezo hay una invitación. Hay una invitación a despertarnos. Por eso tal vez deberíamos empezar a mirar, a madurar interiormente, que esto nos sirva para crecer en fortaleza, en humildad y verdad. Empezar a soltar lo viejo, dejar morir aquello que ya cumplió un ciclo. Y también, como siempre hablamos, encontrar un sentido en la vida, ¿no? Descubrir la resiliencia y, lo más importante, volver a Dios, a esa dimensión espiritual desde un lugar más auténtico. Porque nadie sale igual de una crisis. O sale herido o sale renovado. Y la diferencia no está en el dolor, amigo o amiga. Está en la mirada. Por eso ese despertar interior en medio de la tormenta. Eso de dejar de preguntarnos por qué a mí. Y empezar a preguntarnos por qué me está pasando esto. Y esta simple pregunta, en esta simple pregunta o en esta transición se abre un mundo nuevo. El mundo del sentido. Porque cuando la vida cobra sentido, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte, aunque les parezca mentira, en un maestro. Y el dolor se vuelve semilla, porque
La crisis es un terreno duro, pero también es fértil. Y en ese momento de dolor, en el terreno empiezan a aparecer semillas de compasión, de paciencia, de perdón, de humildad, de fe, de esperanza y de fortaleza interior. Por eso la tormenta la tenemos que tomar como un camino hacia Dios. No se olviden que muchas grandes almas descubrieron a Dios no en los momentos luminosos, sino en esas noches oscuras. Y cuando ya no queda nada para aferrarnos, aparece una roca firme, la trascendencia. Y ahí es cuando debemos empezar a reconstruirnos. Porque no vamos a ser los mismos. Eso es imposible. Se trata de reconstruirnos más auténticos, más sensibles, más fuertes y más verdaderos. Y tenemos que sacarnos de la cabeza que las crisis son castigo, no. Son llamados, sacudones, posibilidades, pasajes. Por eso despertar en medio de esa tormenta es animarnos a mirar nuestro corazón, a leer la vida y a confiar en que algo mayor nos sostiene, incluso en la noche más oscura. Y cuando llegamos a comprender esto, vamos a descubrir una verdad, la verdad de que no fui vencido, fui transformado. Y nos vamos reconstruyendo más auténticos. Reconstruirse no es solamente levantarse, es volver a nacer desde otra comprensión. Y la reconstrucción, mis amigos, comienza cuando dejamos de intentar ser quienes éramos y empezamos a aceptar que la vida nos está invitando a ser quienes estamos llamados a ser. Ser más auténtico, porque es vivir desde dentro hacia afuera y no al revés. Recuperar nuestro derecho a ser uno mismo. Ser sensibles. Sabemos que la sensibilidad no es debilidad, es sabiduría emocional, que el que ha sufrido sabe mirar distinto, tener más fuerza, que esa fuerza la adquirimos cuando caímos y aprendimos a levantarnos sin perder la ternura, ser más fuertes, ser más verdaderos, porque hay un regalo oculto en esa tormenta. Pero cuando la atravesamos con apertura y humildad, nos deja un regalo enorme, nos deja una versión nuestra más profunda, más madura y más centrada. Un yo menos egoico y más consciente, menos temeroso y más confiado, menos disperso y más espiritual. Reconstruirnos es avanzar hacia una identidad más luminosa y más plena. Quizás la vida, amigo o amiga, nos derrumba para que dejemos de aferrarnos a aquello que no nos permitía crecer. Y quizás nos pasa o nos quiebra para mostrarnos esa fuerza que no sabíamos que teníamos. Y tal vez nos hiere para que aprendamos a amar con más ternura. Y quizás nos vacía para hacernos espacio para lo eterno. Y así desde los fragmentos, desde lo que parecía perdido, desde el silencio y las lágrimas, vamos renaciendo poco a poco. Y vamos renaciendo más auténticos, más sensibles, más fuertes y más verdaderos. Porque lo que no me mata me hace más fuerte. Esto lo decía Nietzsche, pero en la vida real primero duele, primero quiebra, primero confunde y recién después
Si no nos encerramos, empieza la transformación. Porque lo que no me mata, me despierta. Me muestra quién soy cuando se va derrumbando todo lo que me sostenía. Me dice cuánto puedo resistir, cuánto puedo aprender y cuánto puedo crecer. Lo que no me mata, amigos, me purifica. Porque arranca de mí lo accesorio, lo superficial, aquello que era pura apariencia. Porque me deja con lo esencial, con lo verdadero, con lo que tiene paso para la eternidad. Lo que no me mata me obliga a mirarme, a revisar mis heridas, mis máscaras, mis apegos, mis miedos. Me obliga a mirar mi fragilidad, pero también mi capacidad de resiliencia. Porque lo que no me mata me vuelve más humilde. Porque empiezo a entender que no controlamos todo. Empezamos a entender que la vida es frágil, que necesitamos todos ayuda, que necesitamos compañía, amor, fe, esperanza. Y en esa humildad se abren las puertas de la gracia. Lo que no me mata ensancha el alma. Porque después de atravesar un dolor profundo, uno no mira igual, no escucha igual, no ama igual. Nos volvemos más sensibles, más compasivos, más humanos, porque lo que no me mata, amigos, me redefine. No soy el mismo que antes. Algo en nosotros muere, pero algo nuevo nace, más auténtico, más fuerte, más verdadero. Quizás esta frase no significa que el dolor nos hace invencibles, sino que nos hace más conscientes, más vivos, más despiertos. Porque en última instancia, amigo, amiga, lo que no me mata me transforma. Y cuando pensamos que ya no queda nada a lo cual agarrarnos, aferrarnos, aparece una roca firme, la roca de la trascendencia. Y cuando todo parecía seguro, cuando todo parecía que iba muy bien, se empieza a caer. Los proyectos, vínculos, trabajos, certezas, planes. Planes que uno tenía armados como si fueran eternos. Y de pronto, sin aviso, esto que sosteníamos deja de sostenernos. Y tal vez al principio intentemos aferrarnos a cualquier resto que flote. Y buscamos explicaciones o una señal, una persona, una ilusión. Pero llega un momento inevitable, silencioso, en el que uno comprende que ya no queda nada a lo cual podemos aferrarnos. Cuando las seguridades se quiebran, algo profundo se revela. ¿Cuánto confiamos en lo que pasa, en lo que cambia, en lo que puede romperse? A veces duele la vida y nos va mostrando que ninguna de estas cosas es un apoyo definitivo. Lo que se nos cae nos enseña que eso no eran piedras o una roca, sino que era arena. Y aparece la desnudez del alma, quedamos sin apoyos y nos quedamos desnudos ante nosotros mismos. No hay excusas, no hay máscaras, no hay ruido que pueda tapar ese silencio interior. Y en ese silencio aparece la pregunta esencial: ¿qué permanece cuando todo lo demás se fue? Cuando no encontramos respuestas,
ni afuera, ni adentro. Y cuando no las encontramos afuera, empieza ese camino para buscarlas adentro. Y ahí es donde está la roca firme, que no depende de las circunstancias, que es la trascendencia, es Dios, es el misterio, es el sentido, es esa voz que susurro incluso en nuestra noche más oscura. Estoy, no temas. No es un refugio escapista, pero sí es un cimiento, es la verdad más profunda de la existencia. Que vos lo sabés, que yo lo sé, que no estamos solos y que nuestra vida tiene dirección, propósito y sobre todo compañía. Por eso hay que renacer desde esa roca, porque cuando nos apoyamos en la trascendencia, algo va cambiando dentro nuestro, porque el miedo se vuelve mansedumbre, la desesperación se convierte en confianza, el dolor encuentra ese sentido, la fragilidad se vuelve oración y la noche interior deja de ser una amenaza y se va transformando en camino. Y desde ahí, desde esa roca invisible pero real, cada uno de nosotros podemos reconstruirnos con serenidad y profundidad. A veces la vida tiene que vaciarnos para que descubramos dónde está la plenitud. Tiene que dejar nuestras manos libres para que finalmente podamos agarrarnos a lo único que no se cae. Tenemos que aprender a ponernos de rodillas para que aprendamos a mirar hacia el cielo. Porque cuando ya no queda nada a lo cual aferrarse, cuando el alma se queda sola, silenciosa y vulnerable, aparece la única roca firme, la trascendencia. Se los cuenta alguien que sufrió dolores y que ustedes saben y tal vez lo conocen. Pero ahí está, cuando el dolor se vuelve semilla, empezar a ser semilla para nosotros y también para los otros. Y tal vez hay dolores que no entendemos mientras los atravesamos. Dolores que parecen inútiles, absurdos, injustos. Y dolores que uno quisiera olvidar, que uno quisiera evitar y uno quisiera borrar. Pero con el tiempo vamos a reconocer ese dolor que parecía destruirnos estaba poniendo raíces. Estaba gestando algo nuevo, silencioso y profundo. Porque el dolor, amigo, amiga, cuando lo tomamos con humildad, termina siendo semilla. Una semilla nunca germina en la luz, siempre comienza en la oscuridad. Y así también el alma. Cuando una herida se entierra en nosotros, cuando la aceptamos y la dejamos descansar en silencio, ahí es donde comienza a transformarse. Y no es magia, es proceso, es gracia, es vida obedeciendo el ritmo de la vida. Y ese dolor que cae en tierra fértil, un corazón abierto, aunque esté temblando, termina brotando. Cuando el dolor germina, nos vuelve más humildes, más sabios, más prudentes, más compasivos, más agradecidos, más conscientes de lo que es importante y más verdaderos. Porque el amor que atravesamos con fe y paciencia se convierte en un maestro que nos va enseñando a vivir con más hondura. Ese crecimiento interior es el fruto de la semilla. Por eso, también además de ser semilla para nosotros, debemos ser semilla para los otros. Y cuando uno atraviesa la noche oscura, cuando a pesar de eso sale transformado,
se convierte sin quererlo en refugio para quienes todavía están en la tormenta. No porque tengamos las respuestas exactas o perfectas, sino porque sabemos escuchar desde otro lugar. El dolor transformado nos vuelve presencia, una palabra que consuela, una mirada que comprende, un abrazo que sostiene, un silencio que acompaña y una esperanza que contagia. Por eso el que ha sufrido, amigo o amiga, se convierte en tierra fértil para los otros. Por eso nuestra historia debe iluminar caminos ajenos, inspirar a otros procesos, contagiar la resiliencia y sostenerlos en la fe. Cuando sanamos, nuestra sanación se vuelve bendición para otros. Porque lo que empezó como herida termina como flor. Lo que parecía una pérdida termina siendo raíz y lo que parecía al final termina siendo un nacimiento. El dolor, cuando se vuelve semilla, hace brotar algo que no existía antes. Tu versión, mi versión, más humana, más luminosa y sobre todo más espiritual. Cada dolor que atravesamos tiene esa potencia, ¿no?, de convertirnos o de convertirse en semilla. Semilla para crecer en nosotros y semilla para sanar a otros. Esa semilla para que el mundo sea un poco más humano. Y la vida nos hiere, tal vez no para destruirnos, sino para sembrarnos. Para que un día, cuando otro necesite sombra, encuentre en nosotros un árbol que nació de una herida. Esto es el milagro. Cuando el dolor se vuelve semilla. La vida nos quiebra para despertarnos. Y a lo largo de esto que estuve hablando, espero que uno pueda despertarse en las noches oscuras, que los problemas, que las crisis, lejos de ser un castigo, comprendamos que es una llamada, que el dolor, lejos de ser absurdo, es una semilla. Lo que no nos mata no solo nos fortalece, sino que nos redefine, nos depura, nos despierta. Que cuando todo se cae aparece lo que permanece. Que cuando ya no queda nada a lo cual aferrarnos, surge la única roca firme, la trascendencia. Cada herida puede convertirse en semilla. Semilla para crecer por dentro, semilla para madurar, para mirar con otros ojos, para amar con compasión, porque el dolor se transforma, porque no solo me transforma a mí, no solo nos transforma a cada uno de nosotros, sino que se vuelve una bendición para otros. Por eso espero que este camino deje una verdad luminosa, que la vida no se vence huyendo del sufrimiento, sino abrazando el sentido de este. Que no somos sabios porque no sufrimos, sino porque dejamos que el sufrimiento nos enseñe a cada uno. El secreto de toda transformación, escribía hace poquito, que la crisis nos despierta, el dolor nos purifica, nuestra noche más oscura nos revela, la trascendencia nos sostiene y el alma renace. Y renacemos distintos, más humildes, más luminosos, más humanos. Y al final de todo queda una certeza suave pero inquebrantable. ¿Por qué?
podemos decir, no fui destruido, fui transformado. Y esa transformación es la gracia más grande que la vida me puede dar. Y en el silencio de mi reflexión, esto es un poema, un cuento, que se llama Sueños Semillas, y que dice así: en el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno, como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña, insignificante, pero también pletórica de potencialidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico. Es el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. Y en su pequeñez cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Porque cada semilla, amigos, sabe cómo transformarse en árbol. Cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y frutos. ¿Para qué? Para poder dar lo que tienen que dar. Porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, de echar raíces y darse a luz. Morir como las semillas para convertirnos en árboles. Árboles magníficos y orgullosos, que a su vez nos digan en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestro sueño semilla. Ellos, los sueños, indican el camino, con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, en cada crisis, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos suidizos o en relámpagos de lucidez enceguecedora. Y así vamos creciendo, nos desarrollamos, evolucionamos. Y un día, mientras transitamos ese eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles, desplegarán sus ramas, que como alas gigantescas cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer, porque una sabiduría interior las acompaña. Porque cada semilla, mi amigo, mi amiga, cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Este hermoso poema es de Jorge Bucay. Lo acompañé después de las reflexiones que vengo haciendo sobre estas crisis. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos a que encontraras un poco de paz y la mantengas, a que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos y también en confiar en esa fuerza que está dentro tuyo, que puedas entusiasmarte un poco más con la vida, que sirva para amigarte con vos mismo, que puedas superar la adicción a la aprobación de las cosas por parte de los otros, a que aceptes las limitaciones, tus defectos sin enojarte. Ojalá puedas tomar más riesgos, que puedas aceptar los cambios y también a que puedas cambiar de actitud, que puedas hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades, tus prioridades, de que puedas aceptarte así como sos,
a que puedas crecer aprendiendo de las crisis, de los desencuentros, de los fracasos, a que puedas no idolatrar a nadie, a que puedas encontrarte con vos y con Dios. Por eso, amigo o amiga, es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Hasta aquí ha sido todo en este programa de este 20 de noviembre de 2025, en esta tarde lluviosa. Espero que te haya interesado este tema, que te haya servido. Las crisis como oportunidades. Despertarnos en medio de la tormenta. Quiero agradecer una vez más a toda la comunidad de María Madre, a todos los radioescuchas, también a vos, Estela Maris, por estar ahí y para que yo pueda hacer este programa. También al padre Ricardo León y a todos los que trabajan en esa comunidad. Gracias. Esperemos poder escucharnos dentro de una semana, el jueves que viene, 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa y día de mi cumpleaños. Así que bueno, esperemos poder escucharnos. Les mando un abrazo gigante, que tengan una bendecida semana. Nos estaremos escuchando, si Dios quiere, el jueves que viene. Chao, gracias.